Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. En lo profundo de los pantanos eternos de Murciel, la muerte se esconde tras cada raíz podrida y cada gota de niebla espesa. Durante generaciones, las madres atemorizaban a sus hijos relatando la historia de una criatura gigantesca que devoraba todo lo que respirara cerca de sus dominios. Guerreros con armaduras de jade, mercenarios sedientos de gloria y reyes altivos enviaron escuadrones para cazarla, pero ninguno volvió. Los gritos de los caídos se mezclaban con el murmullo del barro, alimentando la leyenda de la bestia que derribó 100 lanzas con sus fauces. En la aldea de Tolea, a la orilla de los pantanos, Darío vivía sin más armas que su cesta de mimbre y un corazón tercamente noble. Cada día recogía raíces y hojas para preparar ungüentos que calmaban la fiebre de los niños y la tos de los ancianos. Cuando la peste se llevó a su madre, Darío juró que ni la enfermedad ni el hambre volverían a tocar su tierra. Fue ese juramento el que lo empujó a internarse en lo prohibido, en busca de la raíz de helecho rojo que, según los viejos, solo crecía donde la bestia había dejado su huella de fuego y sangre. Con la madrugada a cuestas, Darío cruzó el último claro de matorrales y sintió como la bruma lo devoraba a cada paso. El suelo se abría bajo sus pies como un vientre hambriento, tragando su calzado de cuero barato. Sin embargo, su respiración no tembló. Con dedos manchados de savia y sudor, se agachó a cavar cerca de un tronco hueco, convencido de que la raíz milagrosa estaba justo ahí. Un crujido. Luego otro, más profundo. A sus espaldas, la niebla se partió en dos como si algo gigantesco la rajara desde dentro. Darío giró despacio, con la pala de madera colgando inútilmente de su mano. Dos ojos encendidos, como brasas vivas, lo observaban desde la penumbra. Una cabeza monstruosa emergió, escamada y salpicada de barro seco y cicatrices que parecían cráteres de guerra. Una exhalación hirviente le erizó la piel y ennegreció las puntas de su cabello. El joven tragó saliva, sintiendo como el corazón se le atoraba en la garganta. Cualquier hombre cuerdo habría huido. Pero Darío, con voz rota, apenas pudo susurrar: «Lo siento, solo buscaba una raíz, no quiero hacerte daño». La bestia abrió la mandíbula, mostrando colmillos tan largos como dagas de los reyes. Dio un paso, hundiendo el fango bajo toneladas de músculo y hueso. Otro paso. Cada garra dejaba atrás un cráter que pronto se llenaba de agua turbia. Darío sintió como sus rodillas querían rendirse, pero algo, una chispa nacida de la desesperación o de la ternura, lo mantuvo de pie. Extendió la mano. La bruma se arremolinó a su alrededor como un sudario de fantasmas. Los ojos de la criatura parpadearon una vez. Se detuvo, respiró hondo, y el rugido que todos esperaban nunca llegó. Un hocico gigantesco se inclinó hasta rozar los dedos del joven. Darío tragó el miedo, acarició la piel áspera, y sintió como bajo su palma un temblor sacudía a la bestia, un temblor suave, casi un ronroneo contenido, como si el monstruo hubiera olvidado por un segundo cuántos reyes había despedazado. En ese instante, en mitad del pantano donde los vivos evitaban pisar, un humano sin espada encontró la rendija más frágil en el corazón de la muerte. Y la muerte, cansada de rugir, aceptó su caricia. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Cuando Darío volvió a la aldea con la cesta repleta de raíces de helecho rojo, los ancianos lo rodearon con ojos llenos de temor y sospecha. Nadie se atrevía a preguntar cómo había logrado regresar vivo. Algunos murmuraban entre dientes que debía estar maldito, que quizás la bestia lo había marcado para espiarlos, que pronto llegarían sus pisadas de gigante para tragarse casas y niños. Pero los días pasaron, y la peste retrocedió como un lobo herido. Los enfermos empezaron a respirar mejor, los niños volvieron a corretear, y la madre de Darío, aunque enterrada bajo el viejo roble, parecía sonreírle en sueños cada noche que dormía sobre su lecho de paja. Sin embargo, Darío no pudo olvidar aquellos ojos dorados. Sentía su calor cada vez que cerraba los párpados. Cuando miraba sus manos, aún creía distinguir fragmentos de barro pegados a su piel, como si la bestia hubiera dejado un eco de su fuerza en sus venas. Cada anochecer, cuando el último gallo enmudecía, Darío se escabullía de la cabaña para adentrarse de nuevo en los pantanos. Llevaba trozos de carne seca envueltos en hojas de palma, restos de pescado ahumado que compraba en el mercado sin contar a nadie para quién eran. Caminaba a ciegas entre la bruma, guiado solo por un rugido lejano que ya no le helaba la sangre, sino que le hacía sonreír. Al principio, la bestia se mantenía distante, observándolo desde un claro, apenas mostrando su silueta colosal entre raíces retorcidas. Pero cada noche, bruma, así empezó a llamarla Darío, porque emergía y se desvanecía como la niebla que cubre el pantano, se acercaba un poco más.
Primero aceptaba la carne, gruñendo si Darío se movía demasiado rápido. Luego permitió que sus garras rozaran la tierra a pocos pasos de él, agazapada como un lobo curioso. Una madrugada, mientras la luna teñía de plata la ciénaga, Darío se atrevió a sentarse a su lado. Apoyó la espalda contra su flanco caliente, sintiendo como el monstruo respiraba profundo, levantándolo y bajándolo como una balsa sobre un mar vivo. Con dedos temblorosos, buscó una costra de sangre vieja pegada entre sus escamas y la desprendió con cuidado. Bruma soltó un gruñido sordo, casi un gemido que vibró en su pecho como un trueno lejano. Darío habló, sin saber si la bestia entendía palabras o solo el tono de su voz. Le habló de su madre, de su hermana que murió de fiebre cuando era un niño, de su miedo a perder a todos los que amaba. Y mientras sus susurros se mezclaban con los murmullos de los insectos, Bruma rodó su cuerpo monstruoso sobre la hierba encharcada y mostró su vientre inmenso, cubierto de cicatrices que parecían ríos secos sobre un desierto de escamas. El joven tragó saliva, se arrodilló junto a su panza expuesta y, con toda la delicadeza de un hermano menor curando una rodilla raspada, hundió los dedos entre la piel áspera. Rasgó la mugre, revisó heridas antiguas que aún supuraban, retiró espinas incrustadas desde batallas que ningún humano había sobrevivido para contar. Cuando Bruma soltó un bufido de alivio y cerró los ojos como un perro satisfecho bajo la mano de su amo, Darío sintió que algo dentro de él se quebraba para siempre, la frontera entre monstruo y hombre, entre miedo y ternura, entre ser devorado y ser protegido. A la distancia, la luna siguió su camino, indiferente a la escena imposible de un joven campesino convertido en guardián de un coloso cuya historia estaba escrita con sangre y fuego. Y en el corazón del pantano, donde ningún guerrero se había atrevido a dormir, Darío se quedó dormido, la cabeza reposando sobre la piel caliente de Bruma, soñando que tal vez había encontrado una familia más allá de la carne humana. Los rumores viajaron más rápido que las alas de los cuervos que merodeaban las aldeas del pantano. Primero fueron murmullos entre comerciantes, luego historias gritadas por bardos borrachos en tabernas de techos rotos. Un simple herborista había domado a la muerte de Murciel. Mercenarios con cicatrices nuevas se aventuraron por las sendas fangosas, con lanzas y espadas que brillaban bajo la luna. Querían presenciar el prodigio, y de ser posible, robarlo para venderlo al mejor postor. Otros llegaron para probar su valentía, una nueva generación de idiotas con ambición de héroes caídos. Pero Bruma ya no era un monstruo obediente a la furia. Cuando detectaba el hedor de la codicia, se convertía en un muro viviente, silencioso, mortal. Nadie se atrevía a acercarse a Darío cuando la sombra de la criatura envolvía su pequeña figura humana. Fue en uno de esos atardeceres, con la lluvia repiqueteando sobre hojas podridas, que una caravana real se detuvo en el claro más seco del pantano. Carpas de terciopelo púrpura se alzaron como hongos venenosos, y antorchas encendidas formaron un círculo de fuego para mantener a raya la niebla. Entre esas velas humanas, la princesa Leire desmontó de su caballo blanco, con un velo de plata cubriéndole el rostro y un puñal oculto bajo la manga de su túnica. Leire no era como los nobles que la escoltaban. Ella había leído cada pergamino sobre la bestia imparable, cada relato manchado de sangre y exageración. Desde niña soñaba con verla, soñaba con domarla y usarla como espada viviente para arrodillar a los reinos vecinos. Lo que no esperaba era encontrarla dormida, con su lomo convertido en lecho para un joven que ni armadura poseía. La princesa se acercó sin hacer crujir una sola rama. Se detuvo a pocos pasos de Darío y su monstruo. Observó los dedos del muchacho, enredados en la melena mugrienta de Bruma, y sintió un cosquilleo en la base de la nuca. No era temor, ni asco, era celos. Darío despertó con el olor de flores marchitas mezclado con perfume real. Abrió los ojos, entre la penumbra del pantano, vio la silueta de una mujer tan fuera de lugar como una rosa brotando sobre un cadáver. No dijo tu nombre, solo le preguntó por qué estaba allí, entre barro y monstruos, lejos de su trono de piedra. Leire respondió con franqueza brutal, sabía lo que Bruma era, de dónde venía, quien lo forjó con sangre de bestias antiguas y magia de traidores. Le contó que ahora los reinos querían capturarlo, diseccionarlo, usar su corazón para fabricar más monstruos. Darío escuchó cada palabra sin moverse. El pulso de Bruma retumbaba bajo su palma, pesado y tranquilo. A cada frase de Leire, un rugido sordo resonaba en la garganta de la bestia, como si entendiera que su destino lo perseguía incluso cuando dormía. La princesa se agachó hasta quedar a la altura del herborista. Sus ojos, desnudos tras el velo que apartó, eran oscuros como la savia quemada. Le susurró una oferta que ningún hombre cuerdo habría rechazado: acompañarla al castillo, convertirse en su consejero, recibir oro suficiente para salvar 100 aldeas, a cambio de entregar a Bruma para el ejército real.
La respuesta de Darío no salió como una oración heroica ni un insulto rebelde. Simplemente negó con la cabeza, mientras sus dedos se hundían más en la melena áspera de su compañero. Leire lo miró en silencio, estudiándolo como si quisiera memorizar cada poro de su piel. Luego, por primera vez en años, una princesa acostumbrada a que todos se inclinaran ante su poder, extendió la mano para tocar la mejilla sucia de un campesino. Su voz, cargada de un cansancio que ni los muros de su reino podían esconder, le advirtió entre susurros que la guerra venía, con o sin su permiso. Esa noche, mientras Bruma ronroneaba entre sueños y Darío mantenía la mano en su lomo, Leire permaneció sentada junto a ellos. El fango le manchó la túnica real, pero no se levantó. Observó la respiración sincronizada de un monstruo y su humano, preguntándose en qué momento su propia soledad se sentía más monstruosa que la criatura a su lado. Cuando los cuervos graznaron al amanecer, Leire supo que había cruzado un límite, ya no regresaría sola a su palacio. Su destino se anudaba al de Darío, a la bestia, y a la sangre que pronto mancharía el pantano para siempre. El sol apenas despuntaba cuando la calma del pantano se rompió con un estruendo seco, un rugido de madera astillándose y un grito humano cortado por un gemido animal. Los primeros soldados llegaron sin aviso, embutidos en armaduras negras y montando caballos cuyas crines parecían humo sólido. Traían estandartes imperiales, sellos de realeza y en sus rostros la arrogancia de saberse dueños de todo lo vivo o muerto. Darío abrió los ojos con un sobresalto, sintiendo como Bruma, aún adormilado, levantaba la cabeza y olfateaba el viento cargado de miedo y metal. A su lado, Leire ya estaba de pie, ajustándose el cinturón donde ocultaba su puñal. No pronunció un solo reproche, sus ojos se cruzaron con los de Darío, y en ese instante ambos comprendieron que ya no había regreso a la tranquilidad que habían compartido bajo la bruma. La primera lanza rasgó el aire y se clavó cerca de la pata de Bruma. Un rugido monumental hizo vibrar la tierra y a los hombres de acero les temblaron las piernas, aunque mantuvieron la formación. Leire, con su velo de princesa hecho trizas por el viento, sacó la hoja oculta bajo su túnica. Nadie habría creído que esas manos finas sabían matar. Pero esa mañana, cada movimiento suyo gritaba que la nobleza era también furia y pólvora. Darío se colocó frente a Bruma, levantando ambos brazos como si pudiera detener flechas con su cuerpo de campesino. La bestia gruñó detrás de él, conteniendo su ansia de devorar mientras el joven se convertía en su escudo humano. Leire se colocó a su costado, espalda contra espalda, respirando igual de rápido que él. Los soldados gritaban órdenes, formando un muro de escudos que brillaba como una muralla viviente. La estrategia era clara: acorralar, herir y capturar. No importaba si moría un centenar de hombres, si con ello obtenían la sangre de Bruma para sus laboratorios secretos. Un segundo batallón emergió de entre la maleza, avanzando con redes gigantes y lanzas cargadas con veneno de víbora real. Cuando la primera red se desplegó sobre la cabeza de Bruma, Darío gritó un nombre que nadie más entendió, y la bestia saltó como un tigre hambriento. Las redes se rasgaron como seda vieja. 3 soldados salieron volando por el aire antes de aterrizar sobre raíces podridas que les partieron la columna como ramas secas. Leire, mientras tanto, se movía como sombra entre grietas de acero. Su puñal cantaba bajo la lluvia que empezaba a caer, arrancando gemidos de gargantas humanas que creían que una princesa debía ser frágil y obediente. Darío no tenía cuchillo ni lanza, corría de un lado a otro, apartando cuerpos caídos para liberar a heridos que, aun enemigos, gemían como niños abandonados. Cada rostro que tocaba recordaba a su madre, a su hermana, a sí mismo cuando la fiebre lo hizo llorar de niño bajo mantas mojadas. Bruma giraba sobre su propio rugido. Cada embestida sacudía los árboles, haciendo que pájaros asustados escaparan del cielo. Por un instante, entre la tormenta de flechas y truenos, Darío sintió como la bestia no mataba por placer, sino por él. Por su caricia, por aquella primera mano temblorosa que había rozado su hocico cubierto de cicatrices. Pero la lucha era una marea imparable. Cada soldado abatido era reemplazado por 2 más que brotaban del lodo como hongos venenosos. Cuando un enorme general, envuelto en armadura roja, levantó su hacha para romperle la columna a Bruma, Darío se interpuso sin pensarlo. Su brazo, apenas un palo flaco comparado con la hoja de acero, detuvo el filo durante un suspiro eterno. El impacto lo lanzó contra un tronco podrido, dejándolo sin aire. Leire, viendo su cuerpo desplomarse, lanzó un grito que nadie en el reino había oído de sus labios, un lamento roto de alguien que por primera vez se sentía atada a algo real. Con la furia desatada, enterró su puñal bajo el cuello del general y lo hundió hasta sentir cómo se partía el hueso. Bruma aprovechó ese instante. Olvidó el cansancio,
Olvidó la sangre que brotaba de heridas nuevas abiertas por lanzas envenenadas. Con un bramido que hizo temblar raíces, trituró a su alrededor todo metal y carne hasta que el pantano quedó cubierto de vapor caliente y cuerpos rotos. Darío, medio consciente, sintió una lengua áspera recorrer su mejilla. Bruma se agachó junto a él, gruñendo bajo la lluvia que ahora lavaba la sangre. Leire se dejó caer a su lado, sujetándolo por la nuca, obligándolo a mirarla. Entre dientes apretados, susurró que aún no había terminado, que la guerra apenas empezaba y que el pantano sería su fortaleza o su tumba. En la distancia, entre árboles mutilados, el resto del ejército se replegaba. Las llamaradas de antorchas encendían la noche que caía como un manto. Pero para Darío, Leire y Bruma, el fuego más peligroso era el que ardía dentro de ellos, el fuego que los uniría o los consumiría antes de que llegara un nuevo amanecer. La madrugada siguiente nació enferma de humo. Donde antes reinaba la humedad de hojas podridas, ahora crecían cenizas tibias, restos de antorchas caídas y fragmentos de armaduras abandonadas. Sobre la orilla menos inundada del pantano, Darío, apenas consciente, respiraba con un hilo de voz mientras Leire limpiaba con manos firmes la herida que le había dejado el impacto contra el tronco. Bruma, herido y cubierto de cortes que aún resumaban pus y veneno, no se separaba ni un segundo. Cada gota de agua que caía del cielo encontraba su hocico vigilante, atento a cualquier rumor de metal acercándose. Incluso débil, sus rugidos mantenían a raya a los cuervos hambrientos que rondaban los cadáveres regados entre los árboles. A pocos metros, bajo un árbol muerto, Leire discutía a media voz con un soldado prisionero, uno de los pocos que Bruma no aplastó en la embestida final. El hombre, con un ojo reventado y la pierna vendada con trapos sucios, temblaba cada vez que la princesa levantaba su cuchillo ensangrentado. «Cuéntame quién paga esta nueva marcha, quién firmó la orden de capturarnos vivos», exigía ella, sin un gramo de compasión. Entre sollozos, el soldado explicó lo que Leire ya sospechaba: un conjurador de la vieja corte, un hombre que jugaba con la carne y la sangre como si fueran piezas de ajedrez, había prometido al rey una legión de bestias como Bruma. El plan era simple: devorar reinos enteros, controlar rutas de comercio, imponer tributos a imperios que hasta entonces se creían intocables. Cuando Darío escuchó esas palabras, algo dentro de él se quebró como una rama seca. Intentó incorporarse, pero un calambre le atravesó el costado. Leire corrió a sujetarlo, posando una mano firme en su pecho para obligarlo a quedarse quieto. Su mirada, antes distante, ahora brillaba con un calor que ni ella misma comprendía del todo. Bruma se arrastró hacia ellos, arrugando la tierra bajo su vientre ensangrentado. Depositó su hocico sobre las piernas de Darío y soltó un suspiro ronco que estremeció a la princesa. Allí, bajo el cielo que amenazaba tormenta otra vez, los tres parecían una familia retorcida, unida por heridas que ninguna espada podría cerrar. «Tenemos que movernos antes de que vuelva ese brujo», murmuró Leire. «No podemos esperar aquí a que envíe otra horda de idiotas con redes y veneno. Si quieres que Bruma viva, tenemos que llegar al viejo fuerte de Piedra Turbia. Allí tengo hombres leales. No muchos, pero suficientes para ganar tiempo y pensar en cómo quemar de raíz esta maldición». Darío no contestó de inmediato. Sus dedos buscaron una costra vieja en la oreja rasgada de Bruma, rascándola como lo haría un niño con su perro callejero favorito. Bruma cerró los ojos, soltando un ronquido breve de alivio que retumbó por todo su cuerpo gigante. Cuando por fin habló, su voz era débil pero cargada de una certeza nueva. «Lo que empezó aquí termina conmigo. Nadie más va a sufrir por lo que otros crearon. Si ese conjurador quiere a Bruma, tendrá que arrancarme primero». Leire lo miró como si de pronto hubiera recordado que el corazón humano, cuando decide arder, quema más que cualquier fuego de castillo. Lo ayudó a ponerse en pie. Sujetó su antebrazo con la fuerza de quien carga un reino entero en los hombros. A la señal muda de Darío, Bruma se incorporó también. Sus patas traseras temblaron, pero el monstruo se negó a caer. Juntos, tambaleantes, cubiertos de sangre seca y barro, los tres caminaron hacia el límite del pantano, dejando atrás una tierra que ya no podía ocultarlos de la furia que venía. A cada paso, Darío respiraba el aliento áspero de su compañero bestial y sentía el calor firme de la mano de Leire sobre su espalda. Entre rugidos apagados, promesas silenciosas y la certeza de una lucha sin tregua, los tres se convirtieron en una sombra errante, lista para morder de vuelta cada lanza y cada conjuro que el reino atreviera a lanzar contra ellos. Atravesaron días enteros de lodo, espinas y aguaceros implacables. Cada noche, Leire revisaba las heridas de Darío bajo la escasa luz de un fuego oculto entre piedras. Cada amanecer,
Darío frotaba con ungüentos improvisados las llagas que se abrían en las patas de Bruma, que ya no gruñía por dolor sino por impaciencia. La criatura sentía la llamada del brujo igual que una llama siente el viento antes de un incendio. Al llegar a las colinas bajas que anunciaban la frontera con Piedra Turbia, encontraron la última línea de hombres fieles a Leire, apenas 20 jinetes mal armados, antiguos protectores de su madre, exiliados cuando su padre murió en circunstancias que nadie se atrevió a pronunciar en voz alta. Allí, bajo estandartes deshilachados y corazas oxidadas, juraron su espada no a una princesa, sino a la mujer que caminaba junto a un campesino y una bestia convertida en leyenda viva. La noche antes del asalto final, Darío se alejó del campamento. Se sentó sobre una roca plana desde donde se divisaban las primeras antorchas enemigas que asediaban Piedra Turbia. Bruma se tumbó a su lado, apoyando la cabeza enorme sobre su regazo como un cachorro gigante buscando calor. Leire llegó sin hacer ruido, llevando entre sus manos un pedazo de pan viejo, el único resto de provisiones que les quedaba. Lo rompió y se lo ofreció a Darío, que apenas sonrió. Mañana, dijo ella, todo puede arder o florecer. He visto morir a hombres mejores que nosotros por guerras más absurdas que esta. Pero nunca he visto a nadie, humano o monstruo, detener la muerte con una caricia. Tú lo hiciste. Y por eso creo que aún podemos ganar. Darío atrapó su mano, sintió como la piel de princesa estaba áspera de tanto sostener espadas y limpiar heridas. Le habló en voz tan baja que solo ella pudo oír, no somos mejores ni peores que nadie, Leire. Solo nos negamos a matar lo que amamos. La primera trompeta de ataque cortó el silencio poco antes del alba. Bruma rugió como un trueno hecho carne. Entre filas de soldados vestidos con capas doradas y escudos negros, se alzaba la silueta del conjurador, envuelto en cadenas de plata y túnicas carmesí que parecían moverse con vida propia. A su alrededor, bestias menores, copias deformes de Bruma, babeaban espuma negra esperando la orden de despedazar. Leire cargó primero, con su puñal convertido en espada robada. Sus jinetes la siguieron sin miedo a la muerte. Darío, en cambio, se abrió paso directo hacia el conjurador, trepando sobre cadáveres y esquivando garras y flechas, hasta quedar cara a cara con aquel que había nacido para crear monstruos. El brujo levantó la mano y pronunció palabras que retorcieron la tierra. Bruma aulló, arqueándose de dolor, sintiendo como sus huesos querían quebrarse, obligados a obedecer una voz que lo había moldeado en la oscuridad. Pero entre ese espasmo de agonía, Darío se arrodilló ante su amigo, clavó la frente en su hocico y murmuró solo para él, tú no eres lo que te hicieron. Eres lo que elegiste ser conmigo. El rugido que siguió no fue de dolor, sino de furia pura. Bruma rompió el conjuro como quien rompe una telaraña vieja. Avanzó como un vendaval de colmillos y fuego, arrastrando con su embestida a media línea enemiga. El conjurador, sorprendido, apenas levantó su cetro antes de ser derribado y quedar bajo el peso de la bestia. Sus gritos se ahogaron en la garganta de Bruma, que cerró su mandíbula para siempre sobre aquella voz de tinieblas. Con su líder devorado, los soldados restantes huyeron como hojas arrastradas por viento de tormenta. Algunos soltaron escudos y lanzas, corriendo sin volver la vista, sabiendo que jamás podrían enfrentarse a lo que acababan de ver. Cuando la última flecha cayó inofensiva sobre el barro, Darío se dejó caer de rodillas. Leire corrió hacia él, abrazándolo tan fuerte que ambos rodaron sobre la tierra húmeda. A su lado, Bruma se tumbó de costado, jadeando, pero vivo. Por primera vez en su vida, nadie lo veía como monstruo ni como arma, sino como guardián, como hermano, como héroe. En las semanas siguientes, bajo la protección de la vieja fortaleza de Piedra Turbia, Darío y Leire reconstruyeron algo más grande que un refugio, levantaron un hogar para todos los que alguna vez temieron la furia de una bestia o la crueldad de un trono. Bruma dormía a cielo abierto, rodeado de niños que reían mientras trepaban sobre su lomo, y de campesinos que dejaban flores frescas junto a sus patas gigantes como ofrenda de gratitud. En las noches tranquilas, Darío y Leire se sentaban junto a su compañero inmenso. Entre risas, miradas y silencios compartidos, entendían que todo lo perdido había valido la pena para llegar hasta ese instante, donde ni la guerra ni la muerte podían tocar lo que habían construido juntos. Y así, en un rincón del mundo que antes se recordaba solo por gritos y espanto, una bestia imparable, un herborista testarudo y una princesa de manos firmes demostraron que, a veces, basta una caricia para cambiar el destino de todo un reino.